Nos metemos en el siguiente tema, que es un poco más complejo, que tiene que ver con la actualidad del Olympique de Lyon. El equipo que a esta hora, hoy, está descendido a la segunda división del fútbol francés. Fue anunciado por la Liga Francesa en la Dirección de Gestión y Control. Se hizo una nueva revisión y por eso mismo se puede apelar esta sanción, pero por ahora es una realidad que el Olympique de Lyon va a jugar en la segunda división por temas económicos. Pero para entender todo lo que pasó hay que ir a la génesis de todo este asunto, que tiene que ver con el señor John Textor. Ustedes se preguntarán, ¿quién es John Textor? Es un empresario estadounidense de 59 años que estaba vinculado al mundo de la inteligencia artificial y los efectos especiales en las películas. Él estaba en una empresa que compró a James Cameron, que hizo los efectos especiales, por ejemplo, de él, el curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, o de Transformers. Él también es el dueño en su momento de la empresa. ¿Se acuerdan cuando salió el holograma de Michael Jackson? Que cuando Michael Jackson ya estaba muerto, lo lograron revivir a través de un holograma. Bueno, John Textor estaba metido en eso. Se mete en el mundo del fútbol, primero comprando una aplicación que se llama Fubo TV, que es muy famosa en Estados Unidos y también en otros países como Brasil. Y se mete en el mundo del fútbol comprando varios equipos. Primero, una participación minoritaria en el Crystal Palace, participación que hace un par de días vendió. Se metió también en la propiedad de Botafogo y en la propiedad del Olympique de Lyon con el grupo Eagle. O sea, está con una multipropiedad con diferentes clubes alrededor del mundo. El tema es que él pidió un crédito para poder comprar el Olympique de Lyon y ante los malos resultados, la no clasificación a Champions League, se fue quedando con una deuda que fue sumando y que hoy está cercana a los 500 millones de euros. O sea, es una deuda gigantesca. Se juntaron en noviembre con esta Dirección de Gestión y Control que está fiscalizando todo este tipo de situaciones y le dijo, si usted no paga una cifra cercana a los 175 millones para poder decir, usted tiene liquidez, no va a poder continuar jugando en la primera división, lo vamos a tener que descender. Eso pasó en noviembre del año pasado. Este año, ahora, hace un par de días, se dio a conocer que se juntó John Textor y el gerente deportivo del Olympique de Lyon con esta dirección. Le mostraron los balances. John Textor quiso decirle, mire, nosotros tenemos fondos como para poder entrar a competir, tenemos liquidez, pero la dirección le dijo, no, ¿sabe qué? No, lamentablemente los números no nos dan, ustedes no pueden seguir compitiendo. Y es más, tuvo algunas medidas para poder seguir compitiendo y poder bajar esa deuda. Reducción de la masa salarial, venta de futbolistas, la más bullada por supuesto la de Ryan Cherky, y también la venta del Crystal Palace, entendiendo que son todos parte de este mismo grupo Eagle. Entonces, esa participación minoritaria, John Textor la vendió, ya no va a ser más. Se la vendió al dueño de los New York Nets. Entonces, es un caso muy difícil que habla del problema de cómo el fútbol se ha ido financiando y cómo también la multipropiedad va generando problemas. Él en algún momento preguntó, ¿yo puedo sacar plata de Botafogo para poder ponerla acá? O sea, es lo que hizo. O sea, y le dijeron que no. Dentro de este balance, digamos, dentro de esta pérdida con un Botafogo que ha sido muy exitoso, versus este Olympique de Lyon que no le fue mal en la Ligue 1. O sea, quedó sexto. Europa League, claro, pero después de esto ya se va a quedar fuera. Ya tenía una restricción para poder fichar futbolistas. O sea, es muy complicado. Tiene un plazo de 7 días para poder apelar y veremos si es que lo logra revertir. Pero hoy está muy complicado el escenario del Olympique de Lyon. Yo que hasta el 1 de julio, porque partió el 24 de junio, entonces tiene hasta principio del próximo mes, en 3-4 días más, para pagar la deuda, para apelar en verdad, para que se quede en primera división, pero está muy, muy difícil. Es uno de los clubes más grandes de Francia. Los hinchas quieren linchar a John Textor, que además está sacándose fotos allá en el Mundial de Clubes, acompañando a Botafogo, que es el equipo que sí le está yendo bien. Y en algún momento cuando llega John Textor a Lyon, hablan de Cowboy Johnny, porque él utiliza mucho estos gorros vaqueros y no esperaban que fuera otra cosa. Ha tenido varios encontrones con el dueño del PSG. Se esperaba que con esta llegada de este fondo de inversión con muchísimo dinero pudiera competirle a Al-Khelaifi, el dueño del PSG, pero eso en la práctica no se terminó dando y hoy las consecuencias son muy negativas. Bajar a segunda división es perder a muchos futbolistas, perder varios activos del club en una situación donde, uno, es una crítica a la multipropiedad y dos, es una crítica a también cómo hacer para comprar un equipo con un crédito que a la larga te puede terminar generando una situación súper compleja. Sí, por eso, John Textor es amado en Brasil y odiado en Francia. O sea, el Botafogo lo sacó campeón por primera vez de la Copa Libertadores,
Ahora lo tiene compitiendo constantemente el Brasileirao, es el último campeón, pero en Francia la realidad es totalmente distinta. Y me quiero quedar con lo que dijiste de que John Textor efectivamente dijo después de la reunión que tuvo con esta dirección de yo tengo la plata, acá están estas ventas, vendía al Crystal Palace, vendía a Cherky, etcétera, pero según revela el equipo, estas ventas nunca ingresaron. O sea, él nunca ingresó la venta de Ryan Cherky, tampoco, por ejemplo, la de Luis Enrique, que pasó del Botafogo al Zenit. Esa plata nunca ingresó. Entonces, ante esta incertidumbre, la dirección no se podía fiar. Al mismo tiempo, también la venta al Crystal Palace, que fue por 210 millones de euros, nunca se concretó tampoco porque ese monto quedó inactivo porque pertenece al Grupo Ares. ¿Quién es el Grupo Ares? Es quien le hizo el préstamo a Textor para comprar el Lyon por 425 millones de euros. Entonces esa plata que vendió el Crystal Palace se fue para este grupo y bueno, Textor ha tenido que, por ejemplo, vendió el estadio del Lyon, lo vendió al antiguo propietario, o sea, ya no es de ellos. El equipo femenino donde juega tiene Endler, que es un equipo exitoso, tampoco es de él, lo tuvo que vender a otra propietaria. Ahora, bueno, vendió el Crystal Palace, ha vendido muchos jugadores y habla un poco del Lyon, que está muy mal económicamente y a mi parecer se va a concretar su descenso a la segunda división. Es difícil que pueda convencer a esta Dirección Nacional de Control de Gestión, así se llama. El Olympique de Lyon no está en segunda división desde el año 1989. Es un equipo que en la década de los 2000, quizás algunos son muy jóvenes, fue el líder absoluto, ganó muchos títulos seguidos, ganó 7 títulos seguidos en la época de Juninho Pernambucano. Exacto, al Real Madrid. Es un equipo con historia, o sea, es el tercer equipo más popular detrás del Olympique de Marsella. Algunos no sé cómo estará ese crecimiento del PSG. Claro, ahora lo igualó en Champions League. Pero claro, es uno de los equipos más poderosos y que hoy por una mala gestión se está quedando en segunda división. Es una catástrofe para un equipo así de popular, con un arraigo, además con una gestión anterior que duró cerca de 36 años, muy paternal, antes de que llegara este fondo a poder comprarlo. Y es algo que vemos constantemente en el mundo. Es una tendencia de que muchos fondos estadounidenses están yendo a comprar clubes. Es cosa de ver, la Premier League también tiene muchísimos equipos donde llegan fondos norteamericanos y una cosa es las lucas y otra cosa después es la gestión. Quería agregar una cosita así, como para cerrar el tema también del Lyon, que por ejemplo el mismo medio francés, L'Equipe, dijo que el dueño del Lyon pactó con un fondo de pensión estadounidense un porcentaje de futuras ventas, entonces está hipotecando el futuro del club de vender jugadores por una inyección inmediata de 70 millones de euros. Entonces esto da cuenta que estaban para la cagada también. Y con referencia a lo que tú estabas hablando de la multipropiedad, Ricardo, Financial Times dijo que hoy hay más de 300 equipos a nivel mundial y el 13% de ellos son de la UEFA, que son multipropiedad. Antes del 2012, por ejemplo, habían menos de 40 clubes. Entonces eso habla un poco de cómo está aumentando la multipropiedad en los clubes, que es dañino. Por ejemplo, ahora el Crystal Palace son los más felices que Textor ya no era el dueño porque no va a tener conflicto de intereses. Bueno, si el Lyon llegase a jugar la Europa League, había complicaciones y también la jugaba el Crystal Palace por estos problemas de interés. Bueno, y pasó en el Mundial de Clubes. Exacto, pasó en el Mundial de Clubes con el Pachuca y con el León. Se tuvo que quedar afuera el equipo del León por esta multipropiedad que existe y que estamos viendo que es una tendencia a nivel mundial. Los clubes de Red Bull, lo vemos con el mismo grupo Pachuca, Chelsea con Racing de Estrasburgo. O sea, estamos viendo una tendencia de muchas veces. A algunos equipos les funciona tener un equipo donde yo puedo mandar futbolistas a préstamo o donde yo puedo comprar para ver si me funciona y después llevármelo. Pero después empiezan a pasar cosas extrañas. En este caso, Olympique de Lyon, Botafogo, la situación de Thiago Almada, que parte a préstamo sin cargo, en una situación que es medio insólita. O sea, yo no puedo desarmar uno para poder armar el otro, que es más o menos lo que quiere hacer John Textor. Hay que tener mucho ojo con la forma de financiar el fútbol con la compra a crédito, porque a la larga, antes existía que llegaba alguien, tenía la plata chin chin y podía más o menos hacerse cargo y era un modelo que funcionaba. Esta apuesta a decir si clasificamos bien y me hago millonario, o si no clasificamos, quiebro el club y se puede ir a segunda división. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene con el hincha? Creo que ahí es importante, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, con que los hinchas sí o sí tienen participación a través de los socios dentro de los directorios, con una participación mínima, dependiente de que, por ejemplo, en Leipzig se lo asalte con algunos resquicios legales. Pero creo que es un poco beneficioso eso en algo que es una tendencia en el mundo. Sí, absolutamente. Bueno, Leipzig es un club nuevo, entonces no va pegando mucho eso, pero también
Creo que la clave ha sido el mal manejo del dinero. Ryan Cherky fue vendido por 40 y tantos millones de euros, pero dentro de ser Cherky fue por poco, porque terminaba contrato, pudo haber sido vendido antes. El Lyon estuvo apurado, lo tenía que vender sí o sí, o si no se le iba por costo cero. También había hecho algunas otras buenas ventas, como Bradley Barcola por 45 millones de euros al PSG, o Castello Luqueba por 30 millones de euros al Leipzig. Pero no han sido suficientes para esto. El Lyon no clasifica a la Champions League de la temporada 19-20. El club Lyon femenino de Dumornay, de Diani, de Diane Endler, le va muy muy bien, pero tuvieron que vender más del 50% del club a una empresa norteamericana también para poder sostener esto. El Olympique de Lyon femenino ya no se llama Olympique de Lyon, se llama OL Lyonnais. Cambió el escudo. Ya son dos cosas totalmente aparte. Entonces pierde un poco de identidad, y la verdad es que sería increíble que esto pase, no sé, acá en Chile, de la nada un equipo grande, pese a quedar sexto en la tabla, clasificar a Europa League, descienda, es una cosa totalmente impresionante. Sí, creo que te va a marcar un poco el mundo esta situación del Olympique de Lyon. Yo entiendo lo que quiere hacer John Textor de decir como, oye, yo tengo el grupo completo, analízame por lo que pasa con Botafogo, por lo que pasaba en su momento en Crystal Palace, pero yo entiendo que la Dirección Nacional de Gestión le pone un párele porque puede generar una situación muy, pero muy peligrosa, y esperemos que no se vuelva a repetir con ningún equipo. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, en The Pub a todo lo que pase con el Olympique de Lyon, y por supuesto ustedes pueden ir dejando sus comentarios respecto a qué es lo que piensan de una situación muy caótica. Imagínate les pasara en su equipo. Yo digo que es muy frustrante ser hincha de un equipo y que por una mala gestión no deportiva, porque la mala gestión deportiva puede estar, y eso es válido, es parte del juego, pero por una mala gestión económica irse al descenso me parece que es una situación que no se puede permitir en ningún lado. Claro, es como la Unión Española ahora puede llegar a descender, pero por motivos deportivos, futbolísticos. Pero no sé, Palestino, que también puede ser un club grande que esté clasificando Copa Sudamericana y todo eso, como lo está haciendo el Lyon, que descienda por temas financieros, me parece impresionante. Y bueno, el Lyon, sexto en la tabla, lo ha ido bastante bien. Deja mucho que desear toda esta situación. Y bueno, la resolución tiene que ser ahora pronto, porque la Liga Francesa tiene que empezar una vez termine el Mundial de Clubes. Vamos a tener noticias muy muy breves. Probablemente el próximo capítulo de The Pub ya vamos a tener alguna resolución. Es muy difícil que se salve de la segunda división, y bueno, vamos a ver qué va a apelar el Lyon. ¿Tiene camiseta del Olympique de Lyon, de casualidad? Si usted se pusiera a buscar, podríamos para el próximo programa poner una camiseta del Olympique de Lyon y prender unas velitas para poder acompañar o algún sombrero de vaquero para hacer alusión a John Textor. Ay, sí, tendría que buscar camiseta del Lyon. A mí me gustaba mucho el Lyon en mis comienzos de la infancia también. Juninho, Lisandro López, muy buen equipo en Champions League. Desafío entonces buscar esa camiseta, y nos metemos en la parte final. Tenemos que...